Hola, mi nombre es Carla Benay González Galindo y voy a empezar explicando los términos de situación y dirección y los planos anatómicos. Tenemos 5 planos anatómicos. El plano mediano va a ser la línea imaginaria que va a partir de punta de nariz a punta de cola y va a partir a nuestro animal en dos partes simétricas, derecha e izquierda. El plano sagital será la línea que partirá a nuestro animal en dos líneas asimétricas, va a ser paralela al plano mediano. El plano horizontal va a ser la línea que va a dividir a nuestro animal en dorsal y ventral. Dorsal va a ser todo aquello que se acerque al dorso o se aleje del plano de sustentación, y ventral será todo aquello que se acerque al plano de sustentación o se aleje del dorso. Tenemos el plano sagital, el cual va a dividir a nuestro animal en craneal y caudal. Craneal va a ser todo lo que se acerque o se dirija a la cabeza, y caudal va a ser todo lo que se acerque o se dirija a la cola. Tenemos el plano transverso exclusivo en miembros pelviano y torácico. Esta línea imaginaria va a dividir a nuestro miembro en distal y en proximal. Distal va a ser todo lo que se acerque al plano de sustentación, y proximal todo lo que se acerque o se asemeje al tronco. Tenemos igual términos empleados solamente en miembros, como palmar y plantar. Palmar va a ser todo, va a ir desde los carpos hasta los dedos en la parte posterior de la mano, y plantar va a ser en la parte posterior del pie, de los tarsos hacia los dedos. También tenemos el término axial abaxial, que va a ser exclusivo en miembros, en animales con más de dedos articulados, especialmente en los dedos 3 y 4. Tenemos el término medial, el cual se va a referir a todo lo que se acerque al plano mediano, y el término lateral, que va a ser todo lo que se aleje del plano mediano. Tenemos el término medio, que va a aplicar en todo el cuerpo, y el término intermedio, el cual solamente va a aplicar entre medial y lateral. También tenemos términos exclusivos de cabeza, como por ejemplo rostral, que va a ser todo lo que se dirija hacia la punta de la nariz, inferior y superior, que va a ser exclusivo de párpados y labios, como párpado superior y párpado inferior, y anterior y posterior, que va a ser exclusivo del globo ocular del ojo, cámara posterior y cámara anterior. La anatomía es la rama de la biología que estudia la forma, estructura y disposición del cuerpo animal. Está dividida en microscópica y macroscópica. Igualmente hay varios tipos de anatomía, como la anatomía radiológica basada en imágenes, como rayos X, radiografías, fluoroscopías, etc. La anatomía patológica, que se encarga de estudiar alguna estructura con algún tipo de alteración, anatomía comparada, anatomía sistemática, en fin. Igualmente tenemos principios morfológicos que voy a explicar. Tenemos primeramente el zigomorfismo. El zigomorfismo nos dice que el cuerpo animal puede estar dividido en dos partes, derecha e izquierda. Igual la división de los órganos en órganos pares o mortípicos, tales como los ovarios, los testículos, los riñones, los pulmones, y órganos impares, como el hígado, el vaso, el corazón, el intestino grueso, el intestino delgado. Cada órgano va a tener diferente tamaño, localización y relaciones independientes. Luego tenemos el metamerismo. Este se refiere a la homología serial, es decir, todos los órganos y todas las estructuras llevarán un orden. Por ejemplo, vértebras cervicales, vértebras torácicas, lumbares, del hueso sacro y caudales. Un orden en costillas, un orden en órganos, en fin. Luego tenemos la tubulación. La tubulación nos dice que existen dos tubos principales en el cuerpo. El tubo dorsal, que es el que va a estar constituido por vértebras cervicales, torácicas y lumbares, y la médula espinal y el sistema nervioso central, que va a dar los impulsos nerviosos para generar el movimiento, y el tubo ventral, que va a ser que va a partir desde la boca al ano y va a comenzar a alimentar y nutrir. Por último tenemos la estratificación. Esta se refiere a cuando el animal está en el útero, que va a dar pie al origen embrionario y a la formación de las hojas blastodérmicas mediante el proceso de gastrulación, proceso por el cual el blastocito va a dividirse en 3 capas superpuestas. Dichas capas u hojas blastodérmicas son las siguientes: el ectodermo, que va a ser la primera hoja blastodérmica, es decir, la más externa, y se va a formar durante el desarrollo embrionario, durante la fase de blástula. Tenemos el mesodermo, que va a ser la capa germinal media, y el endodermo, que va a ser la hoja blastodérmica de tejido más interna.
Tenemos la clasificación de los animales en base a su número de dedos. Los de un solo dedo se llamarán monodáctilos, tales como el caballo. Los de 2 dedos se llamarán bidáctilos o didáctilos, tales como los rumiantes y pequeños rumiantes. Tenemos los de 4 dedos que serán tetradáctilos, como en el caso regular tenemos a los cerdos y en el caso irregular a los gatos y a los perros en el miembro pelviano. También tenemos a los de 5 dedos que se llamarán pentadáctilos, tales como los osos y los simios. Tenemos los animales plantígrados, que son aquellos que van a apoyar toda la planta del pie, como por ejemplo los roedores y los conejos. Tenemos los animales ungulados, que son aquellos que tendrán la presencia de cascos o pezuñas, como los caballos o los rumiantes. Y tenemos los ungiculados, que son aquellos que tendrán garras en el caso de los gatos y uñas en el caso de los perros. Igualmente tenemos la clasificación en base a sus dedos articulados. Los de más de un dedo articulado se llamarán perisodáctilos y los de más de 2 dedos articulados serán nombrados artridáctilos. Ahora bien, explicaré la taxonomía con ayuda de esta tabla. Esta tabla nos dice que cada especie animal tendrá un reino, un filum, una clase, un orden, una familia, un género y una especie. Por ejemplo, los équidos estarán en el reino animal al igual que las demás especies. En el filum, cordados al igual que las demás especies. En la clase mamíferos al igual que las demás especies, a excepción de las aves. En el orden perisodáctilo, su familia será Equida, su género Equus y su especie Caballos asnus. Tendremos a los bovinos en un orden artriodáctilo que compartirán con los ovinos, los caprinos, los suinos, los perros y los felinos. Estarán en una familia bovida que igualmente será la misma de los ovinos y los caprinos, en el género Bos y en la especie Taurus indicus. Los ovinos se encontrarán en el género Ovis y en la especie Aries. Los caprinos se encontrarán en el género Capra y en la especie Hirus. Los suinos se encontrarán en la familia Suidos, en el género Sus y en la especie Scropa. Los perros se encontrarán en el orden Carnívoros, en la familia Canida, en el género Canis y en la especie Familiaris. Los felinos se encontrarán en la familia Felida, el género Felis y la especie Gatus. Y las aves se encontrarán en la clase Aves, en el orden Gallinaceae, en la familia Phaisa, en el género Gallus y en la especie Gallus. Un hueso es un órgano vivo que da movimiento por medio de palancas, como en el miembro torácico y en el miembro pelviano. Igual es un órgano hematopéyico, ya que produce células rojas y contiene gran reserva de calcio y fósforo a nivel mineral. Igualmente tiene la capacidad de poder regenerarse. La estructura de un hueso está compuesta por lo siguiente. Tenemos una epífisis proximal, una diáfisis, que sería el cuerpo del hueso, una epífisis distal, tenemos un cartílago articular, que es el que va a articular con otro hueso, tenemos el tejido o cuerpo esponjoso, que son estos puntitos verdes, que es una sustancia hemorreticular que contiene muchos vasos sanguíneos y tiene la capacidad de remodelarse rápidamente. Tenemos un cuerpo compacto, tenemos una cavidad medular, la cual es la encargada de formar sangre hematopéyica. Tenemos las líneas de crecimiento o líneas epifisiarias, que ya cuando se unen se llama metafisiaria. Ya unidas indican el mayor crecimiento del hueso. Tenemos un cartílago epifisiario, tenemos una lámina delgada que va a envolver todo nuestro hueso desde la parte externa y a esta se le va a llamar periósteo. Y tenemos una igualmente, pero en la parte interna, a la que se le llamará endostio. La clasificación de los huesos nos van a decir que hay huesos largos, en los que van a predominar su longitud, van a tener cavidad medular, una epífisis proximal, una distal y una diáfisis. Por ejemplo, tenemos el radio, el húmero y el fémur. También tenemos los huesos planos, que son en los que van a predominar su longitud y su ancho sobre su grosor. No van a presentar cavidad medular. Otro ejemplo que tenemos es la escápula. Hay huesos cortos en los que ninguna de sus dimensiones van a predominar. Igualmente no van a poseer cavidad medular, como por ejemplo los carpos, los tarsos y las falanges. Y por último tenemos los huesos neumáticos, que son aquellos que van a presentar cavidades aéreas en su interior, que van a permitir el flujo de aire, como por ejemplo el hueso esfenoides y el hueso temporal de la cabeza.
Ahora bien, tendremos eminencias y depresiones. Las eminencias son sobresalientes del hueso y tendremos articulares y no articulares. Las articulares van a ser 3. Tendremos la cabeza, que será semiesférica, casi redonda, y se va a unir con otro hueso. Tendremos la tróclea, que va a constar de 2 eminencias y una depresión. Y tenemos los cóndilos, que serán cóndilo medial y cóndilo lateral. Ambos van a estar separados. Ahora también tenemos las eminencias no articulares, los cuales son los apófisis o los procesos. Tales serán alargados, rugosos y generalmente terminarán en punta. Un ejemplo podrían ser los procesos espinosos de las vértebras. Tenemos la espina será alargada y terminará en punta, pero no tanto como el proceso. Y las líneas serán protuberancias o salientes del hueso. El trocánter va a estar solamente a nivel del fémur. Los tubérculos y las tuberosidades van a ser alargadas y rugosos. La única diferencia es que los tubérculos van a ser un poco más pequeños que las tuberosidades, que la tuberosidad. Ahora bien, también tenemos las depresiones. Las depresiones son hundimientos del hueso. Igualmente vamos a tener articulares y no articulares. Entre las articulares encontraremos la cavidad glenoidea, que va a estar a nivel distal de la escápula solamente y va a ser un hundimiento profundo. Tenemos la cavidad acetabular, que va a estar solamente en el hueso coxal. Tenemos la cóclea, que se va a encontrar a nivel distal de la tibia y constará de 3 eminencias y 2 depresiones. Y tenemos las facetas, que serán poco profundas y extensas. Aquí se encuentran en las vértebras torácicas. Tenemos depresiones no articulares, tales como la fobia, que será una depresión poco profunda a nivel de la cabeza, a nivel de la eminencia de la cabeza. Tenemos el cuello, que va a ser una depresión a nivel distal de la eminencia de la cabeza. Tenemos los forámenes, que serán orificios por donde pasará arterias y vasos sanguíneos. Tenemos el canal, que va a ser un conducto cerrado como un tubo, y tendremos los surcos, que van a ser estructuras abiertas. El esqueleto es un conjunto de huesos que protege y sostiene formando cavidades para cuidar los órganos. Tenemos el esqueleto axial, el cual va a estar formado por cabeza, cuello y tronco, por costillas y esternón. Tenemos el esqueleto apendicular, formado por miembro torácico y miembro pelviano. Tenemos el esqueleto visceral, que se refiere a órganos dentro de las cavidades, por ejemplo el os penis, el os cardis y el os rostralis, solo en el caso de los cerdos. Y tenemos el esqueleto neumático, como característica presentará aire en su interior. Ahora bien, pasaré a explicar el esqueleto apendicular, el miembro torácico de 2 especies, el perro y el gato. El cinturón torácico del perro está compuesto por escápula, húmero, radio, ulna, carpos, metacarpos y falanges. La escápula es un hueso plano. De manera dorsal tendremos una vista lateral y una vista medial. Presentará en una vista lateral un ángulo craneal, un borde craneal, una fosa infraespinosa y supraespinosa, que en el caso del perro serán simétricas. Tenemos la presencia de una espina. En una vista medial tendremos las superficies o líneas serratas, tenemos la fosa subescapular, un ángulo caudal, un borde caudal, y en ambas vistas presentaremos de manera distal un ángulo ventral. De manera ventral medial y lateral, ventral medial y ventral lateral, tenemos la presencia de la espina, una mejor vista del tubérculo supraglenoideo, una cavidad glenoidea y el acromion, que en el caso del perro será conocido mejor como amatus. El fémur es el hueso siguiente. Tenemos una vista craneal, una vista caudal y una vista medial y lateral. Tenemos la presencia en una vista craneal del tubérculo mayor, el tubérculo menor, una tuberosidad de redondo mayor, que será de manera medial. Tenemos una tuberosidad deltoidea, que será mejor observada en una vista lateral. Tenemos un foramen supratroclear, tenemos la presencia de los cóndilos y la tróclea. Tendremos en una vista caudal la presencia de la cabeza y parte del tubérculo menor y el tubérculo mayor. Tenemos una tuberosidad de redondo menor, que va a ser lateral, tuberosidad de redondo mayor, tuberosidad deltoidea, una fosa del olecranon, que será esta, el foramen supratroclear y los epicóndilos lateral y medial. Cabe destacar que algunas veces en algunos perros no llega a presentarse el foramen supratroclear.
El radio y la ulna. El radio lo podemos observar en una vista craneal y la ulna en una vista caudolateral. El radio en una vista craneal presentará la cabeza, el cuerpo y el proceso estiloides, además de una tróclea. De manera caudal podemos observar mejor los procesos coronoides y la presencia de una fobia. En la ulna, en una vista caudolateral, podemos observar el proceso anconio, el olecranon, el proceso coronoides medial, el proceso la escotadura troclear, que igualmente será medial, y el proceso estiloides, que será lateral. Los carpos del perro en una vista dorsal estarán unidos al radio y la ulna. Presentarán el carpo radial intermedio o el carpo radial más intermedio. Estos estarán fusionados. Tenemos el carpo ulnar, el carpo 1, el carpo 2, el carpo 3 y el carpo 4. En una vista lateral tenemos el carpo accesorio, tenemos el carpo ulnar y tenemos parte del carpo 4 y el carpo 1. En los metacarpos tenemos una vista dorsal. Podemos observar el metacarpo 1, el metacarpo 2, el metacarpo 3, el metacarpo 4 y el metacarpo 5. Cabe destacar que los carpos son nombrados con números normales y los metacarpos con números romanos. Y en las falanges tenemos la falange proximal, falange media y falange distal en sus 5 dedos articulados. También tenemos la presencia de huesos amortiguadores llamados sesamoideos proximales, que se van a encontrar entre los metacarpos y la falange proximal, y sesamoideos distales, que se van a encontrar entre la falange media y la falange distal. La siguiente especie es el caballo. El cinturón torácico del caballo está compuesto igualmente por escápula, húmero, radio, ulna, carpos, metacarpos y falanges. Tenemos la escápula, que es un hueso plano. De manera dorsal podemos tener una vista lateral y una vista medial. En la vista lateral vamos a contar, igualmente que en el caso del perro, con un ángulo craneal, un borde craneal, un ángulo ventral distalmente. Tenemos la espina, tenemos el tubérculo de la espina o la tuberosidad de la espina, que en el caso del caballo va a ser muy marcado. Tenemos un tubérculo supraglenoideo. En una vista medial tenemos la presencia de un ángulo caudal, de un borde caudal, de una superficie serrata o líneas serratas y una fosa subescapular. En una vista distal tenemos la cavidad glenoidea, el proceso coracoides y el tubérculo supraglenoideo. El siguiente es el húmero. El húmero es un hueso largo. En el extremo proximal de la cabeza tenemos el tubérculo menor, el tubérculo intermedio y el tubérculo mayor. Tenemos en una vista craneal tenemos la tuberosidad deltoidea, que va a ser medial. Tenemos una cresta supracondilar lateral, tenemos una cresta humeral, una fosa radial, que se va a encontrar más distalmente. Tenemos una tuberosidad del redondo menor, que va a ser del redondo mayor, que va a ser lateral. Tenemos epicóndilo lateral, epicóndilo medial y una tróclea, que va a encontrarse distalmente. Tenemos en una vista caudal la presencia del tubérculo mayor, parte del tubérculo mayor y el tubérculo menor, se pueden apreciar una pequeña parte. Tenemos la cabeza, el cuello de la cabeza, tenemos la tuberosidad de redondo menor, que va a ser medial, tenemos la fosa del olecranon, que va a ser profunda, y tenemos el epicóndilo medial. En una vista craneoproximal podremos observar mejor el tubérculo menor, el tubérculo intermedio y el tubérculo mayor. Igualmente va a presentar unos surcos intertuberculares entre los tubérculos. Este solo en el caso del caballo. Y va a presentar en una vista proximal, igual solamente se puede observar mejor la presencia del tubérculo mayor, el tubérculo menor y el tubérculo intermedio y el tubérculo menor. El radio y la ulna vamos a tenerlos en una vista proximal medial, y el radio aquí tenemos una vista distal. La ulna va a abarcar todo esto y sus partes son el olecranon, tenemos el proceso anconio, una escotadura troclear y un proceso. Y ya. La ulna va a estar como un pequeño vestigio, es decir, no va a estar como en el caso del perro. En el perro la ulna tiene un cuerpo completo, no. En el caballo solamente va a ser esta parte que va a unirse con el radio. Y en la unión hay un pequeño espacio llamado espacio interóseo.
En el radio de vista distal tenemos un proceso estiloides medial y un proceso estiloides lateral. Ahora los carpos y los carpos, metacarpos y las falanges. En una vista dorsal del caballo contamos con el carpo radial, el carpo intermedio y el carpo ulnar. Tenemos el carpo 3, tenemos el carpo 2, que va a ser muy pequeño la verdad, o también puede ser el carpo 1 y 2, y tenemos el carpo 4. En una vista medial tenemos el carpo accesorio, tenemos el carpo radial, el carpo 2 y el carpo 3, una mejor vista. Ahora bien, en una vista palmar del caballo tenemos el metacarpo 4, el metacarpo 2 y el metacarpo 3. El metacarpo 4 y 2 en una vista craneal solamente se van a poder observar como vestigios. Igualmente nada más son vestigios, no llevan como una estructura tal como el metacarpo 3. Y las falanges tenemos falange proximal. En una vista dorsal tenemos falange proximal, falange media y falange distal. Y también tenemos en una vista palmar mejor apreciación de los huesos amortiguadores o sesamoideos proximales, que son 2, y sesamoideos distales, que es 1. Entre los sesamoideos proximales se encuentran entre el metacarpo y la falange proximal, y los distales entre la falange media y la falange distal. Ahora bien, tendremos las costillas. Las costillas serán huesos alargados y pares. Tendremos que están compuestos por una cabeza, un cuello, un tubérculo costal, un surco vascular y un cuerpo. Tendremos costillas verdaderas o externales, que son aquellas que se van a articular directamente con el esternón. Y tendremos costillas falsas o asternales, que serán aquellas que no se van a articular directamente con el esternón, sino por medio del arco dorsal. Dependiendo del número de vértebras torácicas en cada especie, será el número de costillas que tendrán. Por ejemplo, aquí en el caballo tenemos 18 vértebras torácicas, que equivaldrá a 18 costillas. 8 costillas externales o verdaderas y 10 costillas asternales. En el caso del perro tendremos 13 vértebras torácicas, es decir, 13 costillas, de las cuales 9 serán externales o verdaderas y 4 asternales. El aparato yoideo son varios huesos que sujetan la laringe y la lengua desde el cráneo. Se conecta con el cráneo en la articulación temporoyoidea, que va a ser la articulación, el punto donde la pareja de huesos más grandes, que son los huesos estiloyoideos, se van a conectar con la base del cráneo.